Buenas tardes, esta es la sesión número uno del estudio de caso para la investigación en aprendizaje ubicuo y aprendizaje móvil. Entonces, aquí está Santiago, un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con quien vamos a llevar a cabo este estudio de caso. Entonces, buenas tardes, Santiago, ¿cómo está? Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. Bueno, entonces vamos aquí. Bueno, le quería preguntar, Santiago, si usted está de acuerdo con ser grabado y con que el chat sea luego difundido y sea utilizado para fines investigativos, publicaciones, quizás alguna divulgación sobre lo que se encuentre, los hallazgos que encontremos y cualquier material que se obtenga de acá. Si usted me permite, me autoriza a usarlo para, Eh, para la divulgación de esta investigación. sí, claro. Bueno, muchas gracias Santiago por colaborarnos como tal en este proceso que seguramente nos va a llevar a encontrar hallazgos interesantes y que nos permitan ser alguna fuente o algunos insumos, nos permita recoger algunos insumos que nos permitan avanzar en el aprendizaje móvil y el aprendizaje ubicuo. Bueno, entonces voy a hacer una primera pregunta aquí por el chat para recoger evidencias y es esta. Entonces, por favor, responder con sus palabras, ¿no? Listo, sí. Recuerde responder la pregunta desde lo que sabe. Por ahora no vamos a entrar a usar más herramientas, es sencillamente para saber con qué conocimientos llega usted a esta investigación. Responder, por favor, con sus propias palabras, lo que entienda por qué es un segmento en geometría analítica. Para mí un segmento en geometría analítica es, Ahí en el chat, por favor, si puedes escribirlo con sus propias palabras y cosa que quede evidenciado. ¿Qué es para usted con sus propias palabras? Ahí en el chat. listo. Eso ya envié la respuesta. Muy bien. Siguiente. En caso tal que no sepa, por favor escribir no sé. Responder de la manera más honesta. Por ahora, sin usar tecnologías digitales, no mirar internet, sino ser muy honesto en su respuesta para saber con qué conocimientos llega usted aquí a estas sesiones, a esta intervención. Listo. Eso es para usted el punto medio de un segmento. Sí. Siguiente.
Ya sabe, por favor no mirar en definiciones, nada de eso, sino desde lo que usted sabe, para saber con qué conocimientos llega a estas intervenciones y luego poder comparar con qué conocimiento sale de ellas. Siguiente. No es así, no, no la sé definir. Ahí que escribo entonces. Escriba, por favor, no recuerdo, la verdad no tengo idea de estos conceptos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, por último, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el software GeoGebra, primero Mm, en aplicaciones de escritorio o también puede ser aplicaciones en la nube, que se pueden trabajar en línea en el computador de escritorio. Entonces voy a presentar acá pantalla, voy a compartir mi pantalla. Ahí puede ver mi pantalla. sí, ahí la veo. Listo, entonces por favor va a ir al buscador y abre una pestaña, una nueva pestaña. Sí, Entonces va a escribir GeoGebra clásico, así como aparece, GeoGebra clásico. Y el primero que aparece, ahí es donde vamos a ingresar. ¿Sí? listo. GeoGebra clásico. Listo, ahí ya estoy. Listo. Entonces ahí aparece algo como esto. Algo así, ¿no? Sí, Listo. Entonces, algo así, me imagino está viendo en su pantalla. sí, Listo. Entonces, primero, vamos a construir.
un segmento. Entonces, ¿qué es un segmento? Resulta que un segmento es lo siguiente, mire. Es un conjunto de puntos. Realmente un segmento es un conjunto de puntos del plano cartesiano. Cuando hablamos de geometría analítica, pues la ligamos al plano cartesiano. Entonces, un segmento es un conjunto de puntos, realmente. ¿Qué puntos hacen parte de ese segmento? Pues el punto A, el punto B, entendidos como los extremos del segmento. Ese punto A, ese punto B, son los extremos del segmento. Entonces, por favor, hacer la construcción así. Venimos aquí, seleccionamos punto y hacemos los dos puntos. Uno se va a llamar A, el otro se va a llamar B. Entonces me indica por favor si ya va por ahí. Sí, sí, ya los puse. ¿Listo? Entonces, una vez ha hecho el punto A al punto B, selecciona aquí este puntero, Listo. diga mover para poder mover la pantalla y que no se generen nuevos puntos. Sí, Entonces ahí podemos manipular. Usted puede manipular así el punto B donde usted quiera ubicarlo y el punto A también. listo. Listo. Ahora venimos aquí a estas opciones y elegimos la opción segmento. Entonces, una vez elegida la opción segmento, hacemos clic en el punto A y en el punto B y ahí se traza el segmento. Nuevamente, cada vez que hagamos un nuevo objeto, podemos hacer clic acá y en mover para poder mover la pantalla y que no se generen nuevos objetos. Ahí en GeoGebra. Listo, ya generé la Listo. línea. El segmento, porque fíjese que el segmento que viene a ser un conjunto de puntos donde están el punto A, el punto B, que son los extremos, y todos los puntos entre A y B. Sí, mira, todos estos puntos que están aquí entre A y B hacen parte del segmento. O sea, ¿qué es en últimas un segmento? Es un conjunto de puntos. ¿Qué puntos? Pues los dos extremos y todos los que están entre los dos extremos. Eso es un segmento. No sé si es claro, Santiago. Sí, sí, claro. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que si tuviéramos acá la opción recta y hacemos A, B, sé que ese no es un segmento, esa es una recta que están el segmento AB y todos los puntos que hacen parte de la recta, ¿sí? Como la recta infinita. En el segmento no. En el segmento solo están los extremos que son A y B y los puntos que están entre A y B. Entonces, eso es un segmento, un conjunto de puntos. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer aquí eh, la siguiente construcción. Aquí donde está segmento lo elegimos, hacemos clic en los punticos, vamos a ir a configuración y le vamos a dar un nombre, ¿sí? Le vamos a llamar Sí, segmento AB, ¿listo? Y le vamos a decir acá, no se puede, llamémoslo AB, sencillamente llamémoslo AB. Y acá le vamos a decir que nos muestre nombre y valor. Y ahí aparece que el segmento AB y ese 4.78, por lo menos que estoy viendo yo, no sé allá Santiago qué número esté viendo, es la longitud. Es decir, es lo que mide el segmento. Es la longitud del segmento, ese número. ¿Qué número le aparece allá a Santiago? 4. Listo. Entonces, al manipular aquí los extremos, mire, va a cambiar la longitud. ¿Sí? Sí. Entonces, permítase, por favor, experimentar allá con la longitud del segmento. Ah, Igual podemos, sí, entonces, sí. ¿sí? Entre más largo, pues mayor su longitud, ¿no? O al revés, entre mayor su longitud, pues más largo el segmento, ¿no? Sí, Eso. Ahora, vamos a generar el punto medio del segmento. Entonces, ¿qué viene a ser el punto medio? Venimos aquí a la opción de puntos y ponemos la opción punto medio o centro.
Entonces la elegimos y elegimos los dos puntos, los dos extremos. Y aparece el punto C. Nuevamente hacemos clic aquí en el puntero para poder mover y no crear nuevos objetos. Entonces, ese punto C viene a ser el punto medio del segmento. ¿Qué es el punto medio del segmento? Pues es aquel punto que divide al segmento en dos segmentos congruentes. Es decir, la medida del segmento AC, o sea, la longitud que hay de A a C es la misma longitud que hay de C a B. Es decir, lo divide en dos segmentos iguales, por decirlo de alguna manera. Ese es el punto medio, el punto que divide en dos segmentos iguales al segmento AB. Ese es el punto medio del segmento AB. ¿En dónde le tengo que dar para que aparezca el punto medio? Aquí donde está la opción de punto, Sí. entonces ahí aparece punto medio. Eh, Ah, sí, ahora sí me apareció, pero antes no me Eso, aparecía. eso, elige la opción punto medio y hace clic sobre los extremos. Ah, listo, ya me apareció. ¿Listo? Sí. Entonces, el punto medio de un segmento, ¿qué es? En sus propias palabras. ¿Cómo lo entiende? Es, es como el punto que está en la mitad del segmento. Exacto. También uno podría decir, es ese punto que divide en dos segmentos de igual longitud al segmento AB. ¿Sí? Si uno se fija, puede generar dos subsegmentos, por decirlo de alguna manera, que sería el segmento AC y el segmento CB. Esos dos tendrían igual longitud. Vamos a generar esos dos segmentos. Entonces, vamos aquí, segmento. Vamos a generar el segmento AC, como lo hemos hecho ahorita. ¿Sí? Y luego vamos a generar el segmento CB. Entonces, me avisa por favor cuando ya los haya generado. A los Listo. segmentos AC y CB. ¿Listo? Sí, ya lo Entonces, generé. vamos a ir aquí a segmento AC. Sí. Vamos a elegir. Le vamos a dar acá configuraciones. Lo vamos a llamar AC. Es el segmento AC, ¿no? Y Listo. le vamos a decir que nos muestre nombre y valor. Nuevamente. Listo. Entonces, fíjese que el segmento AC mide 3,43, que es la mitad del segmento AB, ¿sí es? El segmento AC, que es este, mide la mitad del segmento AB, que es este total, ¿sí? Ahora, si miramos el segmento CB, venimos aquí a sus configuraciones nuevamente, le vamos a decir que se llama CB. Lo mismo, que nos muestre nombre y valor. Entonces, si se da cuenta que el segmento AC y el segmento CB miden lo mismo Sí. y que es la mitad de lo que mide el segmento AB, que es el segmento inicial con el que estamos trabajando. Entonces, el punto medio de un segmento, ¿qué es? Es ese punto que divide al segmento AB en dos segmentos de igual longitud. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, Santiago? Sí, vamos bien. ¿Bien? Sí. Listo. Entonces, por favor, aquí en el chat me va a responder esta pregunta, por favor. Después de lo visto en GeoGebra,
Muy bien. Listo, entonces. Vamos a continuar aquí con nuestra construcción. Recuerde tener acá habilitado el puntero del mouse Sí, para que no se generen nuevos objetos. Entonces, vamos a ir a lo que sería este icono que nos va a permitir construir una recta perpendicular al segmento. Entonces, hacemos clic acá y venimos a donde dice recta perpendicular o perpendicular. sí, ¿Listo? Entonces, elegimos primero el segmento y luego el punto C, que es el punto medio del segmento. Debe aparecer una figura como la que está ahí en pantalla. le tengo que dar al perpendicular y después ¿qué? La voy a volver a hacer, ¿listo? Sí, Entonces, aquí donde está el icono de perpendicular, ¿sí? Y aparece uno que dice perpendicular o recta perpendicular, ¿listo? sí, Una vez lo hemos elegido, hacemos clic en el segmento o sobre el segmento y luego en el punto C. listo ya. ¿Listo? Entonces debe aparecer algo así como lo que ve en pantalla. Nuevamente venimos aquí a la opción de puntero para que no aparezcan nuevos objetos y podemos jugar con él. ¿Está claro? Sí, Listo. Fíjese siempre que el segmento AC mide lo mismo que el segmento CB y que sumados dan la longitud del segmento AB. sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto C es el punto medio del segmento AB. Ahora, vamos a poner un punto, mire. Vamos a ir acá donde dice punto y elegimos la opción punto. Y lo vamos a poner un punto sobre la recta, que quede sobre esa recta perpendicular al segmento AB. listo. Listo, entonces nuevamente elegimos el puntero para poder mover los objetos sin generar nuevos. Entonces, fíjese que uno puede mover el punto D sobre la recta. Listo. ¿Sí es claro? Sí, Listo. Entonces vamos a generar dos segmentos nuevos. Uno va a ser nuevamente segmento, que va a ser el segmento AD, listo. y el otro que va a ser el segmento BD. Listo. ¿Listo? Entonces, a mí me aparecen nombres G y H para esos segmentos. Sin embargo, les vamos a cambiar el nombre. ¿Listo? Listo. Entonces, al primero lo vamos a llamar AD. ¿Sí? Así se llaman los segmentos, AD. Y le vamos a decir que nos muestre nombre y valor. ¿Listo? Listo. Y al segmento que a mí me aparece aquí como segmento H, lo vamos a llamar es, ¿cómo crees que se va a llamar ese segmento? Segmento BD. BD, exactamente. O también puede llamarse DB, como tú quieras, pero está bien. ¿Listo? Y lo mismo, vamos a decir que muestre nombre y valor. ¿Qué nota Santiago con respecto a esas dos longitudes de sus dos segmentos? O a sus medidas. Que son las mismas. Exactamente. Entonces, vamos a hacer aquí algunas modificaciones a la construcción y es que vamos a ocultar algunas cosas. Entonces, el segmento AB, a él lo dejamos. Este C lo vamos a ocultar haciendo clic aquí en el circulito. Ahí se oculta, ¿listo? El segmento El punto AB. C. No, el punto C. El AB sigue apareciendo, ¿sí? El segmento AC también lo vamos a ocultar.
el segmento CB también lo vamos a ocultar. Listo. Vamos a ocultar esta perpendicular. Listo. Vamos... Y no, ahí no vamos a ocultar ya nada más. Entonces, fundamental que hagamos clic acá en mover para poder mover los objetos y que y que no generemos nuevos. Entonces, podemos mover los puntos, mira. Podemos mover los puntos. Podemos mover esto. Ahí en pantalla está viendo lo que sería un triángulo isósceles. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros qué es un triángulo isósceles? Entonces, si uno observa, ahí tiene una característica bien interesante ese triángulo. ¿Qué característica es? Y por más que yo lo mueva sus puntos, hay una característica que se mantiene. Que tiene dos lados iguales. ¿Cuál es? El AD y el BD. Exactamente. Y yo por más que lo mueva para donde lo mueva, observo que esa característica se mantiene, ¿cierto? Sí. Ese es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene al menos dos lados iguales. Al menos. Si tuviera todos sus lados iguales, ¿creería usted que es un triángulo isósceles? Sí. Claro que sí, exacto. ¿Por qué? Porque un triángulo isósceles es aquel que tiene al menos dos lados iguales, pero podría tener tres, ¿sí? Entonces, por definición, un triángulo que tenga tres lados iguales también es isósceles. Sin embargo, con que tenga al menos dos de sus lados iguales, ya se entiende como un triángulo isósceles. ¿Cómo vamos hasta ahí, Santiago? Bien. ¿Queda claro qué es un triángulo isósceles? Sí. ¿Queda claro qué es el punto medio de un segmento? También. Listo, entonces vamos a escribir nuevamente aquí en el chat la definición que cree usted ahora que es un triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces es un triángulo que tiene al menos dos lados iguales. Entonces vamos a escribir acá, vamos a interactuar en el chat. Esto ya respondí. Muy bien, Santiago. Bueno, entonces, tengamos en cuenta que es un triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces es un triángulo que tiene al menos dos lados congruentes. O si hablamos de la medida, entonces que la medida de dos de sus lados, de al menos dos de sus lados son iguales. Eso es un triángulo isósceles, ¿vale? Listo. Ahora, vamos a basarnos en esa construcción del triángulo isósceles para hacer la construcción de una parábola. Entonces, la parábola es un lugar geométrico, ¿vale? O sea, es decir, un conjunto de puntos del plano cartesiano, pero que tiene unas características bien particulares. Entonces, vamos a venir aquí a nuestro GeoGebra y vamos a borrar todo lo que habíamos construido, lo vamos a borrar. Esto era sencillamente para, y vamos a darle borrar a todo. Esto era sencillamente para recordar algunos conceptos previos, ¿vale? Listo. Entonces, ahora vamos a ver qué es una parábola. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer dos puntos, A, B, en el plano cartesiano. Listo. Y vamos a hacer una recta que pase por esos dos. Fíjate, es una recta, no un segmento. Listo. Vamos a ocultar los dos puntos.
Listo. Entonces debe quedar una recta, no sé allá en qué lugares quedó posicionado. Igual, podríamos moverla, ¿no? Moviendo los puntos A y B. Pero por ahora los vamos a ocultar para que no nos obstruyan la construcción. ¿Listo? Los vamos a ocultar. Listo. Venimos, venimos aquí a las opciones donde dice configuraciones en la recta, ¿no? Sí. Y la vamos a llamar directriz. Y le vamos a decir que muestre el nombre solamente. ¿Listo? Eh, Estoy cambiándole el nombre. El nombre es directriz. Listo. Y ahora venimos aquí a la opción punto. Y vamos a hacer un punto por fuera. En este caso apareció llamándose C. Sin embargo, le vamos a cambiar el nombre. Ese punto se va a llamar foco. Foco. Y le vamos a poner otro color. Pongámosle un color, puede ser como azul oscuro. Sí, entonces, ¿cómo se llama la recta? Directriz. ¿Y cómo se llama el punto? Poco. Entonces, una parábola se determina si conocemos su directriz y su foco. ¿Listo? Una parábola se determina si conocemos su directriz y su foco. Ahora, ¿qué es una parábola? Es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de la directriz que del foco. Entonces, para eso, vamos aquí a hacer un punto sobre, que es aquí un punto, elegimos punto, y lo ponemos sobre la directriz. Listo. Y le vamos a cambiar el nombre. Entonces, vamos a ir a las opciones del punto y lo vamos a llamar X mayúscula o minúscula, como quiera. Listo. X mayúscula. Entonces, venimos aquí, mover, y podemos mover el objeto sobre la directriz, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos que encontrar todos los puntos que estén a la misma distancia del punto X que del foco. ¿Sí es claro? Todos los puntos que estén a la misma distancia del punto X que del foco. Sí. Para eso, pues vamos a construir un triángulo isósceles. ¿Recuerda la construcción del triángulo isósceles? Sí. Eso, entonces, ¿qué caracterizaba el triángulo isósceles? ¿Qué? Que dos de sus lados son iguales, ¿no? Sí. Entonces nos vamos a basar en eso para hallar esos puntos que están a la misma distancia del foco que del punto X. Entonces, venimos acá, construimos un segmento que va de X al foco. Es tal cual la construcción del triángulo isósceles. Entonces le damos mover para que lo podamos mover. ¿Listo? Listo. Ahora venimos aquí a punto y vamos a hacer el punto medio del segmento. Entonces ahí aparece el punto medio.
Listo. ¿Listo? Ahora, vamos a venir aquí a perpendicular. Vamos a trazar una perpendicular al segmento que pase por el punto medio. Listo. ¿Listo? Ahora, vamos a trazar otra perpendicular a la directriz. Entonces elegimos la directriz que pase por X. Listo. ¿Listo? Entonces vamos a venir ahora aquí a donde está el punto y donde dice intersección. Sí. Y señalamos esta intersección. Listo. ¿Listo? Ahora vamos a construir un segmento que va desde D hasta el foco. Listo. Y otro segmento que va desde D hasta X. Listo. ¿Listo? Entonces, el punto D es el punto importante. ¿Por qué? Porque fíjese que la distancia que hay desde D hasta la directriz, esta distancia, es la misma que hay desde D hasta el foco. ¿Sí? Porque el triángulo que generamos es isósceles, ¿cierto? Entonces, la longitud del segmento dx, que es la longitud del punto a la directriz, es la misma longitud que del segmento D al foco. ¿Sí? Sí. Eso, entonces, vamos a ocultar aquí algunas cosas para que no se vean en la construcción. Entonces, vamos a ocultar, a ver, lo único que nos interesa es tener el segmento D al foco. Entonces, ¿qué vamos a ocultar acá? El F lo vamos a ocultar, no lo necesitamos. El C lo vamos a ocultar, no lo necesitamos. Esta perpendicular la ocultamos, no es necesario. Eh, Esta perpendicular la ocultamos. Esta perpendicular la ocultamos. Punto medio lo ocultamos. F lo ocultamos. Y lo único que nos interesa saber es la longitud de esos dos segmentos, que eso sí nos interesa verlos. Entonces, vamos a ir al segmento que aquí me aparecen como I y J. Entonces, en este caso I. Y lo vamos a llamar, ese segmento I es el que va desde D al foco, ¿no? Bueno, realmente lo que me interesa saber de ese segmento, podemos decir que se llame I, no hay problema, pero que nos muestre solo el valor, ¿sí? Porque nos interesa es ver su longitud, más que nada. ¿Listo, Santiago? Eh, sí, sino que no he podido ocultar las cosas. Sí, la idea es que queden solo los dos segmentos y que veamos su longitud. No nos interesa tanto el nombre, sino que veamos que esas longitudes son iguales. Listo. ¿Listo? Lo mismo en el otro segmento, unimos a sus configuraciones y lo único que nos importa es su valor. ¿Sí? Son iguales. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene a ser una parábola? Es un conjunto de puntos que están a la misma distancia del foco que de la directriz.
Entonces, venimos aquí al punto que se llama D y le vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a venir a su configuración y ese punto D lo vamos a llamar parábola. ¿Listo? Y en esta opción que se llama mostrar traza, la vamos a habilitar. Listo. Y cerramos. Fundamental, poner acá en mover para que podamos mover esto a nuestro antojo, darle zoom si queremos. Y vamos a hacer una cosa, vamos a tomar el punto X y lo vamos a mover. Ah, pero antes de eso, al punto D le vamos a cambiar el color, porque ese color debe resaltar, porque es el de la parábola. El punto ahora se llama es parábola, ¿no? Sí. Entonces le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner un color rojo que resalte. Porque ese punto, esos puntos que vamos a trazar, esos son la parábola, ese conjunto de puntos. Nuevamente en mover. Entonces, hasta ahí estamos ya, Santi. Sí. Listo, entonces vamos a tomar este punto y lo vamos a mover. El punto X. Se observa que la distancia del punto de la parábola al foco es la misma distancia del punto de la parábola a la recta directriz. Sí. Eso es una parábola. Esos puntos que usted está viendo en rojo son la parábola. Entonces, ¿qué es una parábola? Es un conjunto de puntos. Pues cuando yo empiezo a trazarlos todos, va a quedar una figura como la que usted ve ahí en pantalla. Eso es una parábola. Le pregunto, ¿sí le salió la construcción? Sí, sí. Ahí se está quedando el trazo de una parábola. Eso que usted ve ahí es una parábola. Obviamente, entre más puntos dibujemos, pues vamos a generar esta idea de continuidad. Y eso que usted ve ahí es una parábola. Si se da cuenta la propiedad que tiene la parábola, que la distancia entre cualquier punto de la parábola al foco es la misma distancia que hay de cualquier punto de la parábola a la directriz. Sí. Entonces, usted podría decirme en sus palabras qué es una parábola. Sí. ¿Qué Una, es? una parábola es la misma distancia que hay ¿Es la del... misma distancia o son unos puntos que Son cubren unos puntos que tienen la misma distancia a dónde? del, del foco a la directriz. ¿Del foco a la directriz? ¿O son puntos cuya distancia al foco es la misma que su distancia a la directriz? Sí. Eso, entonces, con sus palabras, ¿qué sería una parábola? Nuevamente. Pues son unos puntos que tienen la misma distancia del foco a a la directriz. ¿La distancia del foco a la directriz? Sí, ¿O que tiene la misma distancia al foco que a la directriz? Porque es que la distancia del foco a la directriz se representaría con este segmento. Esa es la distancia del foco a la directriz. ¿Sí me explico? sí. Y no nos referimos a esa distancia, ¿no? Nos referimos es a estas dos distancias. Son dos, esta y esta. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué es la parábola? Son unos puntos cuya distancia al foco es la misma que su distancia a la directriz. ¿Estamos? Mm, sí, sí.
Entonces, nuevamente, Santiago, para usted, ¿qué es una parábola? Son unos puntos Sí, que su longitud es igual eh, de la que hay en X a la que hay en el foco. sí, cuya distancia, ¿no? Sí, A la directriz es la misma que su distancia al foco. ¿Listo? Eso es una parábola. Entonces, ¿qué elementos tiene una parábola? Pues su foco y su directriz. Entonces, una vez uno determina el foco y la directriz, pues ya queda totalmente caracterizada la parábola. ¿Sí? Entonces, Santiago, le voy a preguntar nuevamente aquí en el chat. Entonces vamos a venir aquí al chat nuevamente y le voy a hacer una pregunta. Todavía no se la he hecho, ¿no? sí. Santiago, Sí, ¿sí está viendo la pregunta? sí estoy escribiendo. Ah, listo. Muy bien. Listo, ya la respondí. Muy bien. Entonces, son aquellos puntos cuya distancia es la misma de X que del foco y esta está conformada por dos elementos que son la directriz y el foco. Muy bien, muy bien, Santiago. ¿Considera usted que ha aprendido algo con esta construcción en GeoGebra? Sí, Muy bien. Entonces, ahora le voy a plantear el problema. La idea es que usted y yo estemos en contacto. Usted tiene mi número de WhatsApp, que es una vía rápida por la que podemos tener comunicación. Entonces, yo le voy a plantear un problema, Santiago, y usted me dice cómo podría resolverlo, ¿sí? Con base en GeoGebra y lo que acabamos de ver. Cualquier cosa, por favor, comunicármela al WhatsApp, cualquier hallazgo, cualquier idea que tenga, cualquiera que sea su idea que tenga, por favor, hacérmela saber. Cualquiera que sea su idea, es importante y muy valioso para la investigación. Entonces, vamos a darle acá borrar, le vamos a dar borrar, todo lo vamos a borrar. ¿Listo? Y Santiago, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir X. Aquí hay un tecladito que aparece abajo en la parte inferior izquierda. Se sí, despliega un
se despliega un teclado y le ponemos x al cuadrado. Sí, Y le vamos a poner más 2. listo. Y acá le vamos a poner, antes del x cuadrado, le vamos a poner 0.3. Listo. Si usted se da cuenta, ahí que apareció, ¿eso qué es? Una parábola. Ajá, una parábola. ¿Sí recuerda la parábola que habíamos visto ahorita? Sí, Ahora, usted va a hallar el foco y la directriz. Es decir, el problema es el contrario. Recuerda que antes teníamos sus elementos que la definen, que era el foco y la directriz, y con base en él nos apoyamos en lo que era la construcción del triángulo el triángulo isósceles, que tenía dos lados congruentes y con base en él pues construíamos la parábola. Ahora la idea es lo inverso. Tenemos la parábola. ¿Cómo le encontraría usted usando segmentos, rectas, perpendiculares? ¿Cómo le encontraría usted el foco y la directriz? ¿Sí queda claro el problema? sí, sí, tengo que hallar foco y directriz. Exactamente. Entonces, Santiago, el problema queda abierto. Nos vemos en próximas sesiones. Sin embargo, la idea del aprendizaje ubicuo es tener contacto permanente entre el aprendiz y el experto, que en este caso pues soy yo y usted en su posición en este momento es el aprendiz. Entonces vamos a tener siempre el canal de comunicación que es el WhatsApp, queda abierto para cualquier avance que usted pueda tener en la resolución del problema. ¿Sí queda clara la idea? Sí, Ahora si usted puede consultar las diferentes herramientas que tenga en Internet, ¿sí? O sea, no quiere decir que solo va a usar el GeoGebra para resolver este problema, ¿sí? No quiere decir eso. Usted puede usar sus herramientas que usted quiera, que usted considere necesarias. Lo importante es que usted de alguna manera logre hallar el foco y la directriz, es decir, el problema inverso a lo que vimos ahorita. Sin embargo, si puede hacerlo con construcciones geométricas aquí en GeoGebra, sería maravilloso y ojalá pueda implementarlos. Sin embargo, la idea es que usted lo haga desde cualquier cantidad de herramientas que hay. Entonces, Santiago, quedo en contacto con usted. Muchas gracias por su tiempo, es usted muy generoso. No sé qué apreciaciones tenga, qué piensa de esto que hicimos hoy acá. pues la verdad usamos herramientas que hacían parte de GeoGebra que no conocía y que, mm, pues que lo que yo dije anteriormente, que me ayudó a comprender unos conceptos que tal vez no entendía y a ejemplificarlos de una manera más detallada. Ok. ¿Cree usted que tiene una mejor comprensión de lo que es una parábola y de sus elementos, el foco y la directriz? Sí, sí. Bueno, Santiago, entonces estamos en contacto y cualquier avance, por favor, hacérmelo saber inmediatamente. Cualquier pregunta que tenga, ya sabe que el problema queda abierto y le ruego colaboración con abordar el problema y podamos llevar un proceso de aprendizaje ubicuo, es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar. Es decir, usted me va a contar más adelante en qué lugares estaba usted cuando abordó el problema, cómo lo hizo, qué herramientas de tecnologías digitales usó. Muchas gracias, Santiago, muy generoso. No sé si tiene alguna observación final para el cierre. No, nada, que igual muchas gracias a usted, pues, por haberme pedido el favor y por estar aquí explicándome. Bueno, Santiago, muy generoso. Mil gracias. Que esté muy bien. Bueno, igualmente.